Bueno, muy buenas noches. Un gusto saludarles, darles la bienvenida a este encuentro sincrónico del entregable número 1 de asesoría del entregable número 1. La noche de hoy, pues rápidamente voy a recordar lo que debemos presentar en este entregable y les voy a dar espacio para que hagamos preguntas o presentemos algún avance que tengamos para presentar nuestro entregable 1. Pero les voy a compartir pantalla. Les agradezco mientras les comparto pantalla no escribirme en el chat y mantener los micrófonos cerrados. Gracias. Bueno, quiero iniciar con esta imagen. No sé si ya la presenté en este grupo. La vida es como esta alberca. Cada quien habla desde donde se encuentra. Está muy honda, está perfecta, está muy bajita. Por eso necesitamos respeto y empatía. Sigo insistiendo en el tema. Me parece muy importante. Bueno, en cuanto a nuestro curso, recordarles que estamos en el día 23 de la Agenda de Avance de Aprendizaje. Obviamente por calendario estamos 15 días corridos, entonces estamos el momento que ustedes ingresan al curso los lleva al día 37, si la memoria no me falla. Pero recuerden que iniciamos el 13 de enero y eso pues nos generó un espacio en el cual pues se nos fueron corriendo los días. Por ese hecho que vale la pena recordarles que la fecha máxima de envío de este entregable será el próximo 16 de febrero, si también la memoria no me engaña. Pero vamos pues a confirmarlo, no hay ningún inconveniente. ...16 de febrero, exactamente. Bueno, yendo a nuestro entregable número 1, recordarles que es un entregable de 35 días y que el primer entregable se llama sitio web, modelos de evaluación de recursos educativos digitales. Recordarles que lo primero que nos piden pues es revisar el sílabus y revisar los documentos, los enlaces con los productos digitales que podemos revisar en el sílabus. En el paso 2 nos recomiendan algunos productos digitales para desarrollar, para revisar, perdón, entre esos los recursos educativos electrónicos, perspectivas y herramientas de evaluación, el libro electrónico multimedial Recursos Educativos Digitales, la revisión de los modelos de evaluación de software educativo, herramientas de evaluación de calidad de objetos de aprendizaje, herramienta CODA, que es otro modelo de evaluación, y objetos de aprendizaje como recursos educativos en programas de alfabetización e información para la educación superior en posgrado competencial. De estos documentos, pues en nuestro primer encuentro los abrimos, los enlaces los abrimos todos para mirar que estuvieran funcionando de manera correcta. El día de hoy no voy a abrir sino el libro electrónico multimedial de recursos educativos digitales. ¿Por qué? Porque les recuerdo que es fundamental que refresquemos la información sobre qué son los recursos educativos digitales, su concepto, cómo nacieron, cómo fueron evolucionando y cuáles son esas características, componentes, elementos que tiene un producto digital para ser catalogado como recurso educativo digital. También en este libro pues nos hablan de los repositorios, que son los espacios en los cuales se alojan los recursos educativos digitales y es importante también reconocerlos y conocerlos. ¿Por qué? Porque los recursos educativos digitales no se encuentran sueltos en la web.
ni están dentro de una herramienta, ni son una herramienta. Son un producto digital, un contenido digital, el cual está creado en una temática específica, el cual se puede evaluar y es interoperable, abierto, modificable, entre otras características y estándares que debe presentar. Y hablando de estándares, pues el capítulo 3 nos habla de eso, de los estándares que debe cumplir un producto digital en su creación para ser establecido, para ser clasificado como recurso educativo digital. Entonces es muy importante que tengamos esto muy presente. En el capítulo 3 ya nos empieza a hablar de la creación del portafolio. Hay que tener en cuenta algo, mis queridos estudiantes, y vale la pena recordarlo. El producto, el portafolio web es el producto digital en el cual ustedes van a crear todo su contenido. Pero lo que vamos a enviar es un documento escrito tipo informe escrito, el cual debe llevar una portada, una introducción, un contenido, que el contenido ¿qué es? Es capturas de pantalla del portafolio web y el enlace del portafolio web. Unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Pero ojo, no deben ir contenidos sueltos dentro de ese documento. Me explico, no deben ir ni modelos de evaluación, ni recursos educativos digitales, ni evaluaciones de recursos educativos digitales. Todo eso debe ir desarrollado dentro del portafolio web. Entonces, ustedes envían obviamente un documento, como les digo, con la estructura que les acabé de nombrar, pero yo necesariamente para poder calificar su entregable, pues debo ver la estructura del documento, la introducción, las conclusiones y las referencias bibliográficas, pero debo entrar al enlace del portafolio web y allí debo encontrar todo el contenido que se solicita. Inicialmente, ¿qué nos piden en el paso 3? La estructura del portafolio. Entonces, ese portafolio web debe llevar 5 páginas, la página de inicio, la página 2 que se llama modelos de evaluación y red, la página 3 que se llama rediseño, la página 4 aplicación de modelos de evaluación y la página 5 referencias. Y en la página 2 debe llevar 2 subpáginas, la subpágina 2.1 seleccionando modelos y la subpágina 2.2 recursos educativos digitales. Esa es la estructura y este es el modelo que lo encuentran acá y está acá. Profe, que es que la herramienta que yo utilizo no me va a mostrar la organización de mi portafolio de manera horizontal, sino vertical. No hay ningún problema. Pero debe contar con la estructura que se solicita en este paso número 3. Inicialmente eso es lo que nos piden, ¿cierto? Ya en el paso 4 nos hablan del contenido que vamos a trabajar dentro del portafolio para el primer entregable. Pues para el primer entregable que vamos a trabajar, pues la página de inicio, porque es la página de presentación, ¿cierto? Donde pues va el nombre de los autores, el nombre del profesor, el nombre de la universidad y el contenido que lleva la página web o el portafolio web. Entonces, como dice en el paso 4, dice explore distintos repositorios de red, repositorios. Ahí es muy claro, debemos ir a los repositorios y consultar recursos educativos digitales dentro de los repositorios. Que todas las universidades tienen repositorios, que les di unos ejemplos en el primer encuentro de repositorios y algunos que ustedes eventualmente utilizan o más bien frecuentemente utilizan, sobre todo como Colombia Aprende. Ojo, Colombia Aprende es la plataforma.
Dentro de Colombia Aprende hay un repositorio llamado Contenidos para Aprender. Y dentro de Contenidos para Aprender encontramos los recursos educativos digitales de muchas temáticas de primaria y de bachillerato. Profe, que es que yo soy profesor de universidad. Bueno, entonces vamos a buscar dentro de los repositorios de las universidades a nivel mundial, porque las temáticas son universales. Entonces podemos buscarlas en cualquier universidad, cualquier repositorio de cualquier universidad. Entonces aquí nos dice explorar distintos repositorios de red y seleccionar 2 recursos educativos digitales que considere pueda utilizar en el proceso de enseñanza para fortalecer el aprendizaje respecto a alguna temática específica con la cual tenga afinidad. No necesariamente los 2 recursos educativos digitales tienen que ser de la misma temática. Pueden ser complementarios. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Usted es profesor de ciencias naturales, pues puede escoger 2 recursos educativos digitales referentes a ciencias naturales, pero no en la misma temática. O es profesor de matemáticas, 2 recursos educativos digitales del área de matemáticas que tengan 2 temáticas específicas de matemáticas. Recuerden que los recursos educativos digitales siempre son creados en temáticas específicas. Me explico. La suma, una temática específica. La regla de 3, una temática específica. La conjugación del verbo to be en inglés, una temática específica. El uso de la tilde, una temática específica. Temáticas específicas. Y eso los diferencia de los objetos virtuales de aprendizaje y de los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, basado en eso, dice que escojamos 2 recursos educativos digitales en un repositorio. Puede ser en el mismo repositorio o en 2 repositorios distintos, pero dentro de la subpágina Recursos Educativos Digitales debe ir consignada esta información de cada uno de los 2 recursos educativos digitales. El nombre del recurso, el área de conocimiento, el nivel o grado de aplicación, los datos del autor o los autores, el enlace del repositorio y el enlace del red, que son 2 enlaces distintos. Pues el enlace del repositorio, si vamos a hacerlo desde Colombia Aprende en contenidos para aprender, entonces tiene que ser el enlace de contenidos para aprender y el enlace de el recurso educativo digital. Vuelvo al ejemplo. El enlace de contenidos para aprender, entonces es general y ya después viene el enlace del recurso educativo digital que será contenidos para aprender / la tilde, por ejemplo. Deben ir los 2 enlaces, el del repositorio y el del recurso educativo digital. La descripción del red, las características y posibilidades de uso, las limitaciones, la verificación de estándares. Entonces, para eso es importante que vayan al libro electrónico multimedial o al mapa conceptual que yo les envié, lean cuáles son los estándares y a partir de ello los analicen dentro del recurso educativo digital y la captura de pantalla del recurso educativo digital. Deben colocar una captura de pantalla, entonces deben estar los 2 recursos educativos digitales con esa información en que en la subpágina Recursos Educativos Digitales, que es la subpágina 2.2. Después en el 5 nos dice, indague en la bibliografía y recursos dispuestos en el sílabus. El sílabus ya debimos haberlo visto. Así como en la web, si vamos, vuelvo e insisto, si vamos a hacer consultas en la web, debe ser o en buscadores académicos o en repositorios o en bibliotecas virtuales de las universidades o bases de datos indexadas. No simplemente entrando a los buscadores, porque mucha información de la que se comparten los buscadores no es totalmente confiable. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Dice, acerca de los diferentes modelos de evaluación de calidad de recursos educativos digitales, apoye su aprendizaje revisando la infografía modelos de evaluación. Acá, en esta infografía, les muestran algunos de los modelos. LORI, RIBIS, CODA, Norma UNE,
Force, Macal, Boeing, Galvis, y faltarían ahí las normas UNE y bueno, algunos otros. Y a partir de esta revisión presente en la página Modelos de Evaluación y Red del sitio web 6 modelos con la siguiente información. Entonces, ¿qué quiere decir? La página 2, creada del portafolio web, debemos hacer el análisis de 6 modelos de evaluación. Título del modelo, descripción, criterios de evaluación. Cuando hablamos de criterio es qué es lo que evalúa ese modelo de evaluación. La métrica o escala, si es cualitativa, si es cuantitativa, si va de 1 a 10, de 1 a 100, bueno, excelente, bueno, regular, malo, deficiente, eficiente, bueno, etcétera. La metodología de evaluación, cómo se evalúa y el instrumento de evaluación de cada uno de esos 6 modelos. Y en la subpágina 2.1 deben ir, dice, de los modelos de evaluación de red presentados en la subpágina 2.2, perdón, de los modelos de evaluación presentados en la página 2, seleccione 3 con sus respectivos instrumentos de evaluación y agréguelos a la subpágina seleccionando modelos, que es la subpágina 2.1. Aplique los instrumentos de evaluación de los 3 modelos elegidos a los 2 recursos educativos digitales seleccionados. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa subpágina 2.1 deben ir la presentación de los 3 modelos y 6 evaluaciones. ¿Por qué 6? Porque son 3 modelos y son 2 recursos educativos digitales, entonces son 6 evaluaciones. ¿Qué es la evaluación? Aplicarles los instrumentos de evaluación de esos 3 modelos a los 2 recursos educativos digitales. Y deben ir dentro de la subpágina 2.1. ¿Listo? Ahí dice, aplique los instrumentos de evaluación a los 3 modelos elegidos a los 2 recursos educativos digitales seleccionados, vinculando el modelo de evaluación con el uso con la usabilidad de los retos. Considere la aplicación de la plantilla de evaluación del modelo CODA y el modelo LORI. Ahí les sugieren esos 2 modelos. No quiere decir que tengan que utilizarlos. Ustedes pueden utilizar el modelo que deseen, modelo de evaluación que deseen. Y en ese mismo espacio dice, determina los pros y contras de cada uno de los modelos e instrumentos de evaluación aplicados, destacando cuál modelo considera pertinente adaptar para evaluar la calidad de recursos educativos digitales en su contexto, justifique las razones con relación a su práctica pedagógica. Entonces, como ustedes escogen 2 recursos educativos digitales que tienen que ver, con el área en la que ustedes trabajan, pues les queda mucho más fácil hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque son contenidos específicos de un área que ustedes conocen y a partir de la evaluación que le hacen, pueden sacar la respuesta a esa pregunta, teniendo obviamente como parámetro la práctica pedagógica, la práctica de enseñanza que ustedes hacen con esa área específica. Profe, que estamos trabajando en grupo y que los 3 somos de distinta área. Bueno, escojan un área en la cual puedan tener algún tipo de afinidad y puedan hacer ese análisis y entre todos construir la justificación de esa pregunta que debe ir también dentro de ese espacio. Y por último dice un video de máximo 3 minutos de duración donde presente los modelos de evaluación de calidad de red seleccionados, explicando los pros y contras de cada uno y conclusiones de las evaluaciones aplicadas. ¿Qué quiere decir esto? En la subpágina 2.1 usted coloca los 3 modelos. Coloca después, aplica después el instrumento de evaluación a los 2 recursos de cada uno de los 3 modelos. Entonces son las 6 evaluaciones. Y basados en eso, hacen un video de 3 minutos donde ustedes hablen de las ventajas y desventajas de los modelos de evaluación que utilizaron y de los resultados que encontraron al hacer las evaluaciones, al aplicar el instrumento de evaluación a los 2 recursos educativos digitales.
presente el video en la subpágina seleccionando modelos. Entonces, en esa subpágina, ¿qué debe ir? Debe ir los 3 modelos que escogieron, las 6 evaluaciones, la respuesta a la pregunta y el video. Sugerencia. Dentro de ese video de 3 minutos, aprovechen ese tiempo y hagan. Ahí mismo incluyan la respuesta a la pregunta, la justificación de la pregunta, para que les quede en un solo espacio la justificación de esa respuesta a esa pregunta, que es muy afín con lo que les piden en la creación del video, que es explicar los pros y los contras y las conclusiones de los resultados de las evaluaciones. Pero si ustedes miran la pregunta que dice: ¿cuál modelo considera pertinente adaptar para lograr la calidad de recursos educativos digitales en su contexto? Entonces, como ustedes aquí van a hablar de los pros y los contras de cada uno de los modelos, ahí mismo pueden decir cuál de esos prefieren y por qué. Le darían respuesta a la pregunta, obviamente hablando desde la parte pedagógica. Y hablan de los resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación. En ese orden de idea, yendo al instrumento, perdón, a las instrucciones generales. Recordarles la estructura del documento. Entonces, para el primer entregable, sitio web modelos de evaluación de recursos educativos digitales, dice portada, enlace de acceso. Yo siempre sugiero hacer una introducción. ¿Por qué? Porque en la introducción ustedes pueden contextualizar lo que yo voy a encontrar dentro del portafolio web y va a ser mucho más fácil comprender la información que hay allí. Y dice enlace de acceso y capturas de pantalla del sitio o portafolio web creado. Y la estructura, que tiende a confundir, que aquí les hablan de la estructura, pero esta estructura va dentro del portafolio web. Entonces, ustedes simplemente colocan las capturas de pantalla y el enlace del portafolio web y ahí están cumpliendo con todo este contenido, para que por favor lo tengan en cuenta. Las conclusiones y las referencias bibliográficas. Recuerden que hay que hacer referencias en el portafolio y referencias en el documento. Y aquí al final dice, nota, de las páginas 3 y 4 solo se entrega la estructura, toda vez que el contenido será contemplado en el segundo entregable. La página 3 y la página 4 debo encontrarlas vacías, simple y llanamente dentro de la estructura del portafolio. ¿Por qué? Porque para el segundo entregable nosotros vamos a trabajar esa página 3 y esa página 4 y vamos a completar el portafolio. Tengan en cuenta y que no suceda que a veces tenemos varias cuentas, por ejemplo en Wish o en Google Sites, y entramos y se nos pierde el portafolio. Tengan muy claro en qué cuenta lo están trabajando, para que llegue el momento, porque ya ha pasado, me escriben, profe, se me perdió el portafolio, se borró. Eso no se borra, eso no se pierde. Sí, no lo encuentro. Revise. Si tiene más de una cuenta, búsquelo en cada una de las cuentas. ¿Con cuál cuenta lo abrió? Si abrió una cuenta nueva y cuál es la cuenta en la cual usted fue creando su portafolio. Para que no se les pierda, yo les sugiero que siempre ese enlace del portafolio lo tengan guardadito en alguna parte, en un drive, en el WhatsApp, bueno, donde deseen, para que en algún momento no van a tener problemas de que se les pueda perder el enlace del portafolio como tal. ¿Listo? Recuerden revisar, bueno, redactar más bien con lenguaje técnico, hacer revisión gramatical y ortográfica. Recuerden que esta actividad es de tipo grupal o individual, máximo 3 estudiantes por grupo. Recuerden que si trabajan en grupo, todos deben enviarme el enlace
el documento, perdón, todos deben enviarme el documento. Aquí no lo dice, pero insisto, debemos enviarlo en PDF. Aquí dice que se crea en formato Word. Enviémoslo en PDF. ¿Por qué? Porque Word no me permite entrar inmediatamente al enlace. Me toca copiarlo y pegarlo. Y a veces no lo deja copiar. Cambio en PDF, yo simplemente le doy clic al enlace e inmediatamente me envía para el portafolio web. Primer nombre, raya piso, primer apellido, raya piso, entregable, raya piso 1. Insisto, todos los miembros del grupo deben enviarme el entregable con el fin de que evitar que algunos se puedan quedar sin calificación. Evitar tildes, señas y caracteres especiales para que no tengan conflicto en el momento de subir, de cargar el entregable. ¿Y cómo debe quedar el entregable? Un ejemplo. Una introducción. Aquí hay dar una explicación del sitio, el enlace, las capturas de pantalla, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Profe, ¿que cuántas capturas de pantalla son las que ustedes deseen? 2, 3, 4, algunos ponen bastantes, otros ponen 3 o 4 nomás. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que el enlace me deje ingresar al portafolio. Y como les mostré la vez pasada, pues este es un ejemplo del portafolio donde está la página de inicio, la página de modelos de evaluación con la explicación de cada uno de ellos, la página de seleccionando modelos, donde seleccionan los 3 modelos y hacen la evaluación con los 3 modelos. Aquí la escogencia y la explicación y el video. Y en recursos educativos digitales, pues el análisis de cada uno de los 2 recursos educativos digitales. Listo, buenas noches a Yarid, que era la única persona que no había saludado. Fecha máxima de entrega el próximo 16 de febrero. Recuerden que antes lo pueden enviar. Si quieren la revisión de algún avance, recibo avances hasta el día 12 de febrero, jueves. Y de ahí en adelante, pues ya los documentos para calificar. No sé si tengan alguna pregunta, quieran presentar algún avance, quieran mostrar algún enlace. Los escucho. Por favor, me alzan la mano. ¿Nada? ¿Todo claro? Sí me están escuchando, ¿verdad, mis queridos estudiantes? Sí, señor, sí. Lo vimos, todo claro. Bueno, Nelson, le agradezco mucho por su respuesta. Entonces no hay ninguna pregunta, estamos claros, como se diría por ahí. Bueno. Yarit, buenas noches, cuénteme. Buenas noches, profesor y compañero. Profesor, una preguntita. El video estrictamente tiene que ser de 3 minutos, no se puede pasar un segundo más. Sí, sí, se pueden pasar algunos segundos. Lo que se pretende es que no sea muy largo, primero. ¿Sí? Hombre, si se pasaron 30 segundos, un minuto más, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Yo por eso no voy tampoco a ser tan estricto, pero es importante que tengan en cuenta también, y se me olvida, que ojalá el video lo creen y lo suban a una plataforma de videos para que esa plataforma les genere un enlace que ustedes puedan o incrustar o pegar dentro del portafolio para que se vea directamente en el portafolio y no tenga uno que dar clic y salirse del portafolio para volver a entrar. Me hago entender, ¿verdad? Gracias, profesor. Vale, con gusto. Nelson, cuénteme.
Profesor, usted decía que en la escogencia de los dos red no necesariamente debían ser de la misma temática, pero sí pueden ser complementarios. Exacto. En mi caso que soy de primaria y dicto todas las asignaturas, ¿puedo escoger de dos asignaturas diferentes o no? Sí, claro, pero entonces, ¿qué es importante, Nelson? Para eso es que a mí me gusta, por eso es que a mí me gusta que me envíen una introducción, porque en esa introducción usted puede contextualizar y hablar, por ejemplo, que usted es profesor de primaria y que es profesor de, no sé cómo le llaman, multigrado, creo que le llaman. Correcto, sí, Eh, señor. bueno, que es profesor de multigrado y que por ese hecho, pues escogió dos temáticas que son de distintas áreas. Y yo, listo, ya sé cuando vaya a mirar su portafolio cuál es el contexto que tiene. Entendido, profesor, gracias. Vale, con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que me deseen comentar? Recuerden que si necesitan alguna asesoría, yo estoy disponible de lunes a viernes de 7:30 a 11 y por la tarde de 2:30 a 5, los sábados en la mañana. Y bueno, preguntas puntuales por el WhatsApp o una llamada. Y si ya necesitan algo un poco más, una asesoría un poco más, digámoslo así, detallada, podemos cuadrar fecha y hora y hacemos un encuentro sincrónico. Yarir, cuéntame. Profe, tengo una duda. Yo estuve mirando el repositorio del gobierno de Canarias. Ok, Ahí hablan de objetos de aprendizaje. ¿Eso lo podemos utilizar o no se puede utilizar para este entregable? lo que pasa es que en el repositorio del gobierno de Canarias tienen dos espacios, perdón, tienen dos espacios. Hay un espacio donde se archivan o se guardan objetos virtuales de aprendizaje, pero hay otro espacio donde alojan recursos educativos digitales. Entonces, te recomiendo que revises ambos espacios o más bien que revises el espacio de los recursos educativos digitales. ¿Por qué? Porque pues estamos aquí evaluando recursos educativos digitales y es importante que ustedes los puedan identificar claramente, ¿sí? Si no lo tienen muy claro, no hay ningún problema. Me puedes enviar información al tablero de anotaciones o al correo y yo con muchísimo gusto te ayudo a confirmar cuál es cuál. Me envías los enlaces. Mire, profe, tengo este y yo te puedo decir, vea, escoja este o inclínese por este o en este espacio de el repositorio va a encontrar los recursos. ¿Listo? Listo, profesor. Muy, muy amable de su parte. Gracias. Vale, con gusto. Bueno, entonces, no siendo más, mañana les estaré compartiendo la grabación de este encuentro desde mi canal de YouTube. Les agradezco a ustedes por su asistencia, por su participación. Síganse cuidando. Feliz resto de semana. Buena noche y bendiciones para todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Con gusto. Bendiciones. Amén.